entonces, cuando me plantearon desde el Departamento de Trabajo Social de la universidad la posibilidad de estar aquí, enseguida dije que sí, porque este es un tema con el que he estado cerca durante más de 30 años, el tema de la inmigración de personas indocumentadas o de personas documentadas. Pero claro, dije que sí enseguida y luego cuando me puse a preparar dije, ay, porque a mí me gusta mucho conocer las cosas desde las propias historias de vida de las personas. Me puse en contacto con una amiga, con Nihad, que ella ha trabajado en Save Children en Melilla, con el Aquarius, y nos pasamos una tarde entera que me contara detalles y cosas. Yo voy a hablar de lo que sé, que es del trabajo social, y de lo que encuentro aquí en la mujer inmigrante, las que puedan estar en tránsito también, estando aquí, y desde un centro sanitario cuando llegan. Pero me faltaba saber más cosas, o sea, en el tránsito que era, porque la mesa se trataba del tránsito. Bueno, desde lo que yo conozco del trabajo social, atender a la mujer en tránsito, está claro que precisa una estrategia de intervención de situaciones de emergencia social, para lo que vamos contando, pero sobre todo de una tarea muy coordinada con otros profesionales. El trabajo social en estas situaciones creo que no lo hace un grado, no lo hace un título universitario, no lo hace un profesional solo, sino que en situaciones de la mujer en tránsito y en situaciones de emergencia social, todos somos trabajadores sociales, todos los que estamos, mediadores, educadores, voluntarios, todos. Con lo cual, trabajar con la mujer en tránsito, por la historia que me contaba y los detalles que me contaba Nihad, va mucho más allá además de la emergencia social, porque se debe empezar antes de que salgan y se debe continuar trabajando a la llegada con esa mujer que está en tránsito. Lo que más me llamó la atención de lo que comentaba Nihad precisamente es algo que ha comentado Ángela, y es las grandes dificultades para trabajar con la mujer que está en tránsito por la presencia de las mafias, y de las mafias que están en todos los países. Y implica, como dice ella, agentes de seguridad. Ella también hablaba de las dos fronteras. Tanto ella trabajaba con niños y trabajaba con mujeres, y dice, es que se trunca totalmente el trabajo con la presencia de las mafias. Aunque la denuncia era constante, era muy difícil de atajar ese problema. Y entonces ya vienen las causas más estructurales, que se nos escapan un poco a los que estamos aquí. La mujer migrante se ha convertido en víctima de violencia de género, pero no solamente en los países de tránsito, también en las fronteras, como comentaba Ángela, y también en los países de llegada, en los países de destino. Con lo cual, si ya de entrada, cuando se llega a un país, ya se está en desventaja, ya hay una situación de discriminación clara porque está indocumentada, con respecto a los autóctonos ya estamos poniendo las diferencias y la discriminación. Además, parece ser que los espacios de tránsito, y aquí hay personas que trabajan también con población migrante y conocen también mucho más a lo mejor que yo, esta situación van cambiando, y van cambiando por las situaciones políticas, van cambiando por las guerras, porque se exponen, con lo cual eso debe generar una situación de inseguridad que repercute además también en la salud mental de la mujer. Nos llegan a los países de llegada, además, con una capacidad de integración muy bloqueada por todo lo que han pasado hasta que han llegado aquí. Y eso es lo que nos encontramos. Eso sí que lo veo yo una vez que se ha llegado aquí. Disminuye evidentemente la autoestima, que esa es una de las claves más importantes en el tema de la violencia de género. Y no solamente vienen con la salud mental afectada, sino también con la salud física. Llega a transgredir otros aspectos de la salud. El riesgo de exclusión social está garantizado, nada más llegar. Eso es lo que hay. Los procesos inmigratorios
los procesos migratorios con perspectiva de género, hablando con Nihad y bueno, pues ya tiene una triple discriminación. Una, la raza, o la etnia, perdón. Otra, el ser extranjera, cuando uno llega de otro país. Y la tercera, el ser mujer. Eso es así. La violencia contra las mujeres es una manifestación más en todo el mundo de la sociedad patriarcal en la que estamos. Y la sociedad patriarcal es una relación de poder entre el hombre y la mujer. De ahí que reconocer las implicaciones de la violencia en las mujeres pasa por enfrentarlo como un problema social y público. Y hay que elevarlo a una categoría de Estado. Estamos otra vez en los aspectos estructurales. No obstante, en la mayor parte de los países que atraviesa la mujer en tránsito, sigue siendo un tema privado y personal, con lo cual se mantiene y se perpetúa la situación de abuso. En muchos países en crisis, las mujeres son las únicas. Otra cosa que me he estado encontrando yo, que en muchos países que están en crisis, la mujer es la única que sostiene a la familia y se siente en la obligación de iniciar este viaje, con todo lo que supone el trayecto. Por eso se han feminizado mucho los procesos de inmigración, sobre todo de algunos países, ¿no? Además de esta situación de inseguridad en la que están, de esta baja autoestima, añadimos una sensación de culpabilidad. Yo también las he visto, la sensación de culpabilidad de los que dejan, los que aguardan. Iba un poco también en la línea esa. Mirar, entender la inmigración en general tiene como punto de partida saber el origen. Es importante saber el origen, no solo el país, sino el origen y la motivación de las personas. Vuelvo otra vez a la importancia de las historias de vida, de conocer a la mujer que viene en ese momento. No es lo mismo, aunque el trayecto de sufrimiento es común, ¿no? Pero no es lo mismo las que vienen de países donde hay terrorismo que cuando se viene por una necesidad económica, etcétera. Hay muchos tipos. No es lo mismo de la que viene de desastres naturales o de las que vienen de una manera previsible, de las que vienen de una manera imprevisible. Por eso, desde los que estamos en el tema del trabajo social, es muy importante conocerlo y establecer estrategias individuales y estrategias de apoyo a la mujer. El coste emocional empieza ya antes de emigrar. En cuanto a esto, el punto de partida es un tema de desestructuración familiar. En algunos países suele venir la familia junta, pero es igual, siempre se quedan personas. De otros países viene la mujer sola, la desestructuración está garantizada, pero de otros, por ejemplo de Siria, creo que vienen más a nivel familiar, pero siempre se quedan primos, siempre se quedan tíos y la carga de culpa está presente. Y luego otro aspecto que yo quería nombrar es el tema de la xenofobia y de la discriminación. Muchas veces, ayer además salió el tema en el rato que estuvimos hablando, muchas veces la gran mayor parte, o sea, desde mi punto de vista, la mayor parte de los estereotipos que se crean, que los estereotipos puede ser pues algo como un poco natural, ¿no? Porque tendemos a rellenar los huecos de información que tenemos en la mente, ¿no? El problema es que se anclen allí y se conviertan en racismo, en xenofobia. Y gran parte de los estereotipos vienen de la mano de los debates políticos, vienen de la mano de los medios de comunicación. Y eso está empezando a ser muy peligroso. Eso es otro tema estructural. El discurso social xenófobo se agrava aún más todavía si son diferente religión, de diferente etnia,
de diferente idioma. Entonces ya con respecto a la población, a la sociedad de destino. Al principio comentaba que el trabajo con la mujer inmigrante tendría que empezar ya antes de salir. La mujer no sabe los derechos que tiene antes de emigrar, las obligaciones, qué medidas de autoprotección. No se prepara para esto, para la emigración. Todo se va aprendiendo sobre la marcha, dándose así estando en situación de mayor vulnerabilidad. Durante el tránsito, el acompañamiento social, el apoyo psicológico, la gestión de recursos, la información es fundamental. Hay profesionales, los mediadores, que tienen formación con respecto a esto. Y faltan muchos mediadores en el tránsito, en la llegada y en la salida. Es importante también, ideas no nos faltaron ayer, además, es importante también trabajar con la sociedad local de llegada, prepararse y sobre todo crear estrategias educativas, partir desde abajo, desde la educación. Ese sería el primer aspecto. Respetando las diferencias culturales, respetando las diferencias religiosas. Yo creo que los que estamos trabajando en primera línea, ideas no nos faltan. Sabemos lo que se tiene que hacer y lo estamos haciendo. Y yo también pienso lo del granito de arena o la gota de agua, ¿no? Pero hay que seguir y hay que seguir diciendo y hay que seguir denunciando la situación, porque parece ser que hay gente que tiene capacidad, como lo que comentabas tú esta mañana, de poder hacer las cosas, pero no tiene ideas. Pues para eso estamos, para dar ideas con todo lo que se tiene que hacer. En general, lo que me he encontrado yo durante todos estos años, que el proceso de migración en general, no solo en la mujer, en el hombre también, genera mucha frustración y mucha frustración que cuesta mucho tiempo superar cuando se supera. No siempre se supera. No se supera cuando se reproducen esquemas, se reproducen violencias, pero cuando todo eso ya no se reproduce en las siguientes generaciones, estamos hablando ya de un proceso migratorio que se está superando. Y de eso depende mucho la sociedad de llegada, la sociedad de acogida. Yo no sé si os acordáis, con lo del COVID, claro, yo trabajo en un centro de salud, entonces ha sido mi día a día durante 2 años. En Alicante, en el hospital, se puso el hospital de campaña para que vinieran los que recogían de la patera, se alojaran, los tenían allí aislados. Pues la prensa empezó y los comentarios eran como que eran unos privilegiados los que venían en patera porque les habían puesto el COVID y además venían todos con COVID, por cierto. Todos venían con COVID. Fueron unas semanas duras a nivel de crítica, incluso entre compañeros. En la prensa también salió. Es decir, bueno, no es que vinieran con COVID, es que si había uno que era positivo, pues evidentemente al haber estado en una patera tienen que estar todos en aislamiento, pero como cualquier familia, ¿no? Y eso generó mucha crispación en contra de la emigración. Ese tipo de cosas es lo más peligroso, la falta de reflexión, la mala información, la desinformación. Los medios de comunicación, yo no sé si son los causantes, yo no creo que no, yo lo que creo es que avivan a lo mejor algo que se está dando, ¿no? Pero la falta de información y la mala información es la clave. En la medida en que informamos de cómo son las cosas, la gente se tiene que callar, no puede estar alimentando esa actitud, ¿no?, de rechazo hacia lo que en realidad es lo no conocido. En la zona de Virgen del Remedio es una zona que realmente también se ha dado tema de racismo, tal vez más que aquí en Benalúa, pero no porque sean más racistas, es porque han tenido que hacer más esfuerzo por integrar. Y la convivencia hace, el conocer al otro, es lo que hace que realmente todas esas actitudes desaparezcan.
Por eso las ONGs en la zona norte trabajan mucho en encontrar espacios de encuentro. Esa es la clave. Espacios de encuentro donde podamos hacer, nosotros en la Escuela de Vida Saludable lo vemos, pues no sé de cuántas nacionalidades hay y de cuántas etnias hay. Población gitana, a lo mejor son 25, pero hay 2 de cada país y 2 de cada... Y se convive, se participa, y si el primer día no se conocen, el segundo ya vienen juntas, porque en todas las actividades mayoritariamente son las mujeres las que más participan. El crear espacios de encuentro y de conocimiento es fundamental. La verdad es que se están diciendo cosas súper interesantes. Y lo de los problemas estructurales, lo de la economía neoliberal, pero yo soy mayor. Y en los 36 últimos años he visto cómo ha ido cambiando la ciudad, la parte norte de la ciudad, ha ido evolucionando. Y os puedo decir que hay algo bueno en todo este movimiento de migraciones, en todos estos cambios de sociedad que son buenos. Siempre he dicho que las sociedades precisamente que se han querido mantener, ayer lo comentábamos, intactas, puras y tal, esas han desaparecido. En realidad, lo que ha perdurado siempre han sido las nuevas sociedades con más riqueza cultural. Pero lo bueno de estos 30 y tantos años es que yo cuando empezaron no había, en Alicante una asociación, estaba empezando Alicante Acoge. ¿Tú te acuerdas? No había nada más. Y ahora hay también una parte de la ciudadanía, una parte de organizaciones, de sociedad civil, que está apoyando al tema de la emigración, y yo creo que eso también es importante reconocerlo. Esa es la parte bonita de todo esto. Para mí, lo más satisfactorio que he visto en todos estos años, y hay que seguir ahí, además. Quería comentar, aquí, pues sí, somos pocos, pero, por ejemplo, en Alicante hay mucha gente. Hay asociaciones. Sí, ha coincidido que yo creo que este mes es un mes complicado porque hay muchas jornadas, hay muchas cosas en la universidad, y ahora mismo, esta misma semana, 2 o 3 cosas más. Ha llegado un poco tarde la información, tal vez hay que hacerlo con más tiempo pues para que la gente se prevea y tal, pero yo sigo diciendo que yo estoy muy contenta de ver cómo la sociedad civil, cómo las personas nos estamos... Ahí sí que es verdad que hay estereotipos, hay discursos dañinos, pero también está todo lo contrario, ¿eh? Hay gente solidaria y hay gente con la que se puede contar. Ha aumentado el voluntariado, han aumentado las ONGs. Yo no sé, Médicos Sin Fronteras, de cuando empezó, que lo ha dicho, estaban solos. Luego resulta que han coincidido en el Mediterráneo varias ONGs. Eso yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que eso es algo positivo que tenemos que tener en cuenta. Con el COVID, y hablo del COVID porque como trabajo en sanidad, vuelvo a decirlo, pues es algo que lleva muy presente este último año y medio. Pues han habido muchas historias que se han tenido que cortar, como por ejemplo la entrega de alimentos a personas que no es que vivían al día, es que ya ni siquiera vivían al día, porque ni podían salir a vender al mercado, ni podían. Claro, las ONGs tenían como voluntarios muchas personas mayores que no podían dar alimentos porque eran en situación de riesgo. Resulta que la Universidad de Alicante no pasa con la de Miguel Hernández, yo creo que en Valencia tampoco. Creó en su día un proyecto de voluntariado para alumnos, que en Europa se valora mucho en las universidades las actividades de voluntariado de la gente joven, porque forma parte de su formación personal. Y les dan créditos, se dan créditos por horas, todo muy controlado bajo un proyecto en la Universidad de Alicante. Y gracias a eso, pues se han podido nutrir muchas ONGs en épocas complicadas con alumnos, pues en trabajo social habían 80 y tantos alumnos voluntarios que se ofrecían voluntarios, pero es que en enfermería también. Pero es que en ingeniería también, pero es que en económicas también. Tú te metías en la página web y dices, claro, y esa es la cantera.